Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a empezar con la sesión 24 que se titula Procuro mi bienestar emocional con prácticas de vida saludables. Corresponde a la competencia Resuelvo problemas de cantidad y el propósito es que ustedes aprenderán a calcular la cantidad de calorías diarias que un cuerpo necesita utilizando números racionales. Bueno, a ver, vamos a empezar con la situación problemática. Continuamente nosotros escuchamos hablar sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable. Asumirlo implica mantener un plan alimenticio variado y nutritivo, dejar el sedentarismo y realizar ejercicios, ¿no? En la medida de lo que podamos, porque estamos en casa, ¿no es cierto? ¿Qué más? Mantener nuestro índice de masa corporal, el IMC, ¿no? En el rango normal, descansar y regular el estrés, entre otros. Ante esta situación, ¿cómo podríamos saber si nuestro índice de masa corporal y el de nuestros familiares están dentro del rango normal? Bueno, muchachos, se ha hablado bastante, ¿no? De lo que corresponde al IMC y ahora con la situación que estamos viviendo, o sea, con esta pandemia del COVID, con más razón estamos escuchando, ¿no? Sobre este término. Muchos médicos dicen, si una persona tiene un IMC mayor o igual a 30, entonces ya esa persona se encuentra en una situación de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque justo ahora, ¿no? Cuando hagamos el cálculo del IMC, ustedes se van a dar cuenta de cuál es el estado de una persona cuando los médicos o nutricionistas sostienen que su IMC es 30 o más de 30. Entonces, a ver, vamos a dar solución a esta situación. Primero, ¿no? ¿Qué cosa es el IMC? El IMC, o sea, el índice de masa corporal, es un indicador que relaciona la masa y la estatura. Bien, la masa y la estatura, que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. ¿Cómo se calcula, no? ¿Cómo hacemos para encontrar el IMC? A través de una fórmula matemática, que tal vez muchos de ustedes la conozcan. Es la división entre la masa, lo que comúnmente conocemos como el peso, pero ¿no? Lo correcto es decir la masa en kilogramos, dividida entre la estatura, que debe estar en metros, y elevada al cuadrado. Ahora, vamos a ver una tabla del índice de masa corporal. ¿Ya? En esta tabla, nosotros podemos ver que cuando el IMC está por debajo de 18,5, diremos que la persona está en bajo peso. ¿Ven? De esa manera se va interpretando. Por ejemplo, ¿no? Cuando el IMC está en este intervalo que es de 30 a 34,9, diremos que la persona está en obesidad clase 1, ¿no? O sea, ya esa persona, incluso desde que está en preobesidad o sobrepeso, ya la persona debe de preocuparse con mucha más razón si ya está en una situación de obesidad. Entonces ya tiene que tomar medidas. Ahora, vamos a ver un ejemplo en el cual yo misma he calculado mi índice de masa corporal. Entonces, lo que hago es, en una tabla coloco mi masa, que es 56 kilos, eh, y mi estatura, que es 1,65 metros. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora lo único que hacemos es reemplazar los datos en la fórmula, hacer los cálculos, y aproximadamente mi índice de masa corporal es de 20,6, que según la tabla, a ver, estoy en el segundo intervalo, ¿no? Que indica que mi peso es normal. Entonces, digamos que tendría yo que mantenerme, ¿no? En esa situación porque mi estado es un peso normal, ¿no? No hay ningún inconveniente. Ahora voy a calcular el IMC de un miembro de mi familia, en este caso de mi esposo. Él
Él sí está un poquito subidito de peso, tiene 90 kilogramos de masa y su estatura es de 1,85 m. Entonces, haciendo los reemplazos en la fórmula, vemos que su IMC es, redondeando, es 26,3. Entonces, según la tabla, él se encuentra en este intervalo, o sea, de 25 a 29,9, que indica que está en una situación de preobesidad o sobrepeso. Bien. ¿Qué quiere decir? Que él sí tiene que tomar, ¿no?, medidas para poder disminuir esta masa, ¿no? Porque todo depende de este valor, para que también su IMC pueda disminuir. Ahora, veamos esta pregunta. ¿Qué dieta nutritiva debemos consumir de acuerdo a nuestro IMC? Bueno, para que nosotros podamos decidir una dieta nutritiva, tenemos que tener en cuenta nuestra nuestra tasa metabólica total, TMT, que es igual a la tasa metabólica basal por el nivel de actividad. Estos, ¿cómo podríamos decir? Estos términos, TMT y TMB, son bien manejados por los profesionales de la nutrición. Pero nosotros también podemos, de alguna manera, ¿no? De alguna manera podemos encontrar cuál es la tasa metabólica total y nuestra tasa metabólica basal, ¿correcto? Utilizando los números racionales. Entonces, a ver, primero dice, la energía que nosotros utilizamos durante el reposo absoluto, o sea, cuando no estamos haciendo nada, eso se denomina tasa metabólica basal, o sea, TMB. ¿Y a qué corresponde? A la cantidad mínima de calorías que requiere nuestro organismo diariamente, ¿ya? O sea, la cantidad de calorías es lo que nuestros alimentos, digamos, nos proporcionan, ¿no? Y lo que luego se traduce en energía que nosotros vamos a gastar realizando alguna actividad, que puede ser una actividad física, una actividad mental, ¿no? De esa forma nosotros gastamos nuestra energía. Ahora, la tasa metabólica basal depende también de la edad y del sexo. Y la vamos a calcular con esta tabla. Miren, en esta tabla vemos intervalos que corresponden a la edad y vemos ahí operaciones, ¿no es cierto?, que dependen de la masa en kilogramos, ¿no? Y hay pues operaciones tanto para hombres como para mujeres, por eso depende del sexo de la persona. Entonces, como ejemplo, voy a calcular mi tasa metabólica basal y de mi esposo, ¿correcto? Entonces, aquí en la tabla, ambos, ¿no es cierto?, ambos estamos en este intervalo, o sea, de 31 a 61 años, acá tendríamos, de acuerdo a la tabla, tendríamos esta operación, ¿no? En el caso de varones, 11,6 por el número de kilogramos, que en este caso es 90. Y luego le sumamos una cantidad constante que es 879. Hacemos las operaciones, ¿ven? Ahí primero la multiplicación, luego la suma, y obtenemos 1923. En el caso de las mujeres, también vemos este rango de edad. Esta sería la operación que hay que realizar, solamente hay que tener en cuenta los kilogramos, que en mi caso son 56 kilogramos. Hacemos la operación y obtenemos 1316,2 kilocalorías. Entonces, mi tasa metabólica basal es de 1316,2 kilocalorías y la de mi familiar es 1923 kilocalorías. Pero, ojo, esa es la tasa metabólica basal, o sea, cuando estamos en reposo absoluto. Pero nosotros lo que queremos es la tasa metabólica total y eso lo vamos a obtener gracias al nivel de actividad física. A ver, hay
4 niveles. El primer nivel es el de persona sedentaria, ¿no? Es aquella persona que la mayor parte de su tiempo está sentada, no hace esfuerzo físico. Entonces es el caso de las personas que prácticamente todo el día trabajan sentados, ¿no? Puede ser en la computadora, de repente en confecciones, ¿no? Con una máquina de coser, qué sé yo. O algunos jóvenes que están también todo el día jugando con la computadora. Son personas sedentarias. Actividad ligera, nivel de actividad ligera. Se pasa una parte del tiempo sentado, ¿no? Y la otra de pie. Por ejemplo, en este caso podríamos ser tal vez los docentes, podría ser, ¿no? Porque estamos una parte sentados, ¿no? Hoy en día, pero también vamos realizando las tareas domésticas, ¿no? Vamos también cocinando, en algún momento estamos limpiando, estamos también, ¿no? Compartiendo ambas labores. Los cajeros de los supermercados, de los bancos, ¿no? Están sentados una parte, pero en otra tienen que de repente llevar un documento, cumplir algún mandado, etc. Tenemos el nivel de actividad moderada, es cuando la mayor parte del tiempo estamos de pie o moviéndonos, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes de educación física. En el caso de años anteriores, cuando todo era, digamos, todo era normal, todo era felicidad, entre comillas, ustedes en su clase de educación física hacían una actividad moderada, ¿no? Y el nivel de actividad física intensa es cuando la mayor parte del tiempo estas personas pues hacen un gran esfuerzo físico. Ahí tenemos a los obreros, tenemos a los agricultores, los deportistas. Ahora, el nivel de actividad física también varía, ¿no? De acuerdo a varones y mujeres. Y está determinado por números, ¿no es cierto? En este caso, números racionales. Bueno, ahora vamos a calcular la tasa metabólica total, ya teniendo en cuenta que ya conocemos la tasa metabólica basal, que la vimos en la anterior diapositiva, y los números que indican el nivel de actividad física. Entonces, voy a encontrar mi tasa metabólica total, que sería primero mi tasa metabólica basal, 1316,2 kilocalorías. Mi nivel de actividad yo la considero ligera, como les expliqué hace un momento. Ahí está, sería entonces, ¿qué número? 1,55. Entonces ahora lo que hago es reemplazar los datos en la fórmula. Entonces tengo que la tasa metabólica total es el producto de la tasa metabólica basal por el nivel de actividad. Reemplazo y obtengo, ¿no? En este caso, 2040,11 kilocalorías. De igual manera, hago para mi familiar, este era su tasa metabólica basal. En este caso, como él es un poco más sedentario, porque él está de 9 hasta más o menos 7 de la noche sentado en la computadora, tal vez se parará una hora, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo está sentado, entonces diremos que es 1,2. Acá está. Hacemos el reemplazo en la fórmula y obtenemos que su tasa metabólica total es de 2307,6 kilocalorías. Entonces, ¿qué me va a indicar a mí el TMT? O sea, la tasa metabólica total. Indica que necesito consumir 2040,11 kilocalorías. ¿Ya? Y mi familiar debe consumir 2307,6 kilocalorías. Ahora, en realidad es el nutricionista el que debe indicar la dieta, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esta cantidad de kilocalorías. Pero como hoy en día no podemos pues ir a visitar a un nutricionista porque la norma o los protocolos que nos han indicado es permanecer
en la medida de lo posible en nuestra casa, entonces lo único que nos queda tal vez es investigar, ¿no? O sea, ya teniendo la cantidad de kilocalorías que deberíamos de consumir para que nuestro IMC esté en una situación normal, entonces lo único que podríamos hacer es desde nuestros hogares investigar aquellos alimentos que nos proporcionan esta cantidad de calorías diarias y no pasarnos de eso, ¿no? O sea, no excedernos. ¿Por qué? Porque podemos pasar a otra situación que no deseamos, ¿no? Y que nos puede hacer vulnerables a otras enfermedades, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión, ahora el COVID, ¿no es cierto? Entonces, hay que vigilar estas cantidades para que nuestro nivel de vida sea lo más saludable posible. Bien, ahora muchachos, actividad 24. Van a elegir un miembro de su familia y con él, con esa persona, ustedes van a completar este cuadro, ¿ya? Ahí está el género, masculino, femenino, la masa, estatura al cuadrado, IMC y en qué estado se encuentra. En el caso del peso, perdón, lo más correcto es decir la masa, pueden de repente, si es que no tienen una balanza en su casa, podrían ir a una farmacia, ¿no? Y pesarse, ¿no es cierto? Ver cuál es su masa en kilogramos, porque fíjense que es muy importante que nosotros, como medida de prevención, que nosotros conozcamos cuál es nuestro IMC. Y si vemos que en nuestra familia hay alguna persona que tal vez está un poquito, ¿no? Con sobrepeso, con más razón, ¿no? Hacerle esa especie de control a esa persona. Luego van a calcular, esto sí es personal, esto sí cada uno de ustedes lo debe de hacer, van a calcular el TMT, o sea, la tasa metabólica total. Es decir, la cantidad de calorías que ustedes necesitan consumir a diario. Y van a hacer su proceso de una manera ordenada. ¿Ya, muchachos? De acuerdo al ejemplo que se les ha mostrado, porque son varios pasos que hay que seguir. Entonces, háganlo lo más ordenados posible. ¿Correcto? Bueno, muchachos, entonces, lo único que me queda decirles es que se cuiden, que si quieren ampliar la información sobre este tema que hemos visto, incluso en la plataforma Aprendo en Casa, en la semana 20, hay un ejemplo de qué dietas se pueden seguir, ¿no? Conociendo la tasa metabólica total. Bueno, entonces, muchachos, a cuidarnos y nos estamos comunicando en la próxima sesión.